Hace muchos años, un gran físico y matemático llamado Arquímedes de Siracusa le hizo una atrevida afirmación a un rey griego, diciéndole lo siguiente: Su Majestad ve que mi vigor no es mucho, pero soy capaz de mover cualquier peso. Si hubiese algún objeto firme contra el cual pudiera apoyarme y que no estuviera en la tierra, hasta podría mover nuestro planeta a donde Su Majestad quisiera. Bienvenido a la tercera ley del éxito, que se titula Trabajo y Carácter. Cabe mencionar que puedes visitar mi canal y ver las primeras dos leyes del éxito. Yo estoy seguro que será de gran beneficio para tu crecimiento. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Tú y yo ya nos hemos propuesto a vivir siempre con un objetivo. Hemos hecho planes también para alcanzar ese objetivo que tenemos en mente. Pero bien, es necesario el siguiente paso, el paso de llevar nuestros planes en acción. Debemos creer y actuar. Y recuerdo las palabras que el apóstol Santiago dijo una vez en su epístola de Santiago 2:17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es bíblico y también lo puedes ver día a día. Todo en este mundo tiene trabajo. Es necesario hacer un esfuerzo decidido para lograr lo que nos hemos planeado. Es decir, si tú quieres tocar un instrumento, si tú quieres tocar la guitarra, por ejemplo, busca la manera de obtener una guitarra si no la tienes. Incluso hasta la puedes pedir prestada, mientras tanto, para que puedas empezar a llevar a cabo tu objetivo. Si tú quieres ser un escritor, tienes que comenzar a escribir. Si quieres ser un gran pintor, un gran dibujante, debes agarrar el lápiz, los colores, los pinceles y comenzar a rayar lo que se te venga a la mente hasta llegar a lograr lo que tú realmente quieres, pero debes comenzar a trabajar. Pero bien, ¿qué es el trabajo? Me encanta un concepto que he conseguido sobre la definición del trabajo. El trabajo es el nombre más poético dado al esfuerzo productivo. Y debo agregar que el reposo absoluto solo existe en el silencio de la muerte. Cada movimiento es producido por la aplicación de una fuerza. Siempre que un cuerpo se desplace, se realiza un trabajo. Es decir, todo lo que vive se mueve y trabaja. Por ejemplo, las nubes recogiendo los vapores de las aguas y devolviéndolas en forma de lluvia benchora, y regando los campos y alimentando los ríos y las corrientes subterráneas que proporcionan el vital líquido elemento. Las plantas, que se nutren con el agua, renuevan sus hojas y purifican el aire que respiramos y producen flores y frutos para nuestro beneficio. El sol envía sus rayos y nos proporcionan vida, calor y alegría. La luz, el calor, la electricidad, el sonido, todo es fruto de la continua vibración y del movimiento. Las ideas, las sensaciones, las palabras son trabajo del cerebro. El corazón y los pulmones y todos nuestros órganos trabajan sin cesar, día y noche. Cada uno de nosotros realiza un trabajo cuando camina y cuando dormido se voltea en la cama. Trabajamos cuando comemos y cuando hablamos, cuando leemos un libro, cuando lanzamos una piedra. Un ser vivo nunca está de reposo, pues cada una de nuestras células se halla siempre en funcionamiento. Ahora bien, desde el principio de la creación del mundo, cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, un huerto donde no tenían nada por qué preocuparse, lo tenían absolutamente todo, tenían todos los frutos habidos y por haber para comer. Pero, aún así, en su condición perfecta, Dios les señaló un trabajo. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Incluso nuestra civilización es producto de un trabajo. Todo lo que nos han legado nuestros antecesores y que nos facilita nuestra vida, como por ejemplo teléfonos celulares, lavadoras, neveras, cocinas, etc., es gracias a que nuestros antecesores lo crearon a base de trabajo. ¿Y sabes algo también? El trabajo es una tremenda bendición. Aunque en la actualidad relacionamos el trabajo con la fatiga, el sudor y el esfuerzo, a veces doloroso, todavía constituye la mayor fuente de bendiciones físicas, mentales, espirituales y materiales. Aún las personas que quizás son
atormentadas por las dudas, el deseo, la tristeza, los remordimientos, la indignación y la desesperación, pueden hallar la paz en el trabajo. No hay mano honestamente ocupada que no comunique paz y calma al corazón que está atormentado. Y aunque sea un trabajo humilde, pequeño, en lo más profundo de tu alma, alcanzas una inexplicable y real armonía cuando se sumerge en él. Cuando producimos algo útil con nuestros esfuerzos, es cuando realmente alcanzamos la auténtica condición de humanos. Ahora, podemos decir que el trabajo es una bendición, es un regalo de Dios para la humanidad. Y por supuesto, proporciona beneficios esenciales para el espíritu y el cuerpo. Por ejemplo, el trabajo físico fortalece el organismo, conservando la frescura y la salud del cuerpo y el espíritu. La inactividad, en cambio, corroe y consume sus fuerzas. También hablando anatómicamente, el trabajo físico activa la circulación y nos obliga a respirar profundamente, oxigenando de una manera más eficaz nuestro cerebro también. El trabajo es un maravilloso sedativo de los nervios, tonifica el espíritu, acrecienta el vigor y la energía, aumenta la fuerza y la resistencia, mejora el tono de los músculos y proporciona a estos agilidad y elasticidad. Además, la actividad física previene una cantidad de enfermedades. El dolor y el sufrimiento se apoderan primero de aquella persona que ha entrado en un punto muerto. En otras palabras, si no hacemos trabajar nuestro cuerpo y nuestra mente, perderemos la capacidad de superación y perfeccionamiento en la vida. Cabe destacar que las mujeres y los hombres verdaderamente grandes han descubierto las bendiciones físicas y espirituales que proporciona la actividad productiva. Por ejemplo, aquel gran genio que descubrió la ley de la gravitación universal, Isaac Newton, alternaba el uso de su cerebro con sus músculos, capaces de usar el martillo, el cincel y el hacha. Y así como contaba al principio del video, el gran Arquímedes de Siracusa no solamente era físico y matemático, era también inventor. Él hacía uso también del trabajo manual. Hace mucho tiempo también escuché un gran dicho que dice: dichoso aquel que consigue un trabajo que le gusta. Es como si estuviera de vacaciones toda la vida porque está haciendo algo que realmente le fascina. Y saben, es interesante ver de que incluso en el pasado hubieron filósofos mundanos que creyeron que el trabajo físico era degradante, indigno de un ciudadano libre. Esa fue una de las causas de la abismal degradación en que cayeron y del menosprecio que tuvieron a la vida humana. La esclavitud fue un mal social, producto de esas ideas erróneas, que causó más daño al esclavista que al esclavo. Por el contrario, el cristianismo reivindicó el valor positivo del trabajo, ya que la actividad productiva ennoblece a los seres humanos, desarrollando y fortaleciendo el carácter. Y podemos ver como un ejemplo esencial y real, auténtico para nosotros, para nuestra vida, a Jesús de Nazaret, que duró casi toda su vida con su padre José en la carpintería haciendo trabajos manuales. Para muchos, no obstante, el trabajo es un mal necesario. Incluso a veces lo vemos como el mayor castigo. Quizás cuando eras niño o adolescente escuchaste el dicho que decía: el que no trabaja, que no coma. Debido a nuestro egocentrismo, los seres humanos hemos convertido el trabajo en una dura obligación, lo cual, sinceramente, al principio no era así. El plan del Creador, de Dios, era que el trabajo se convirtiera en una auténtica y gozosa bendición para todas sus criaturas. Sin embargo, después de la caída, esa gran bendición pareció tomar el rumbo de todo lo contrario, como una maldición. El sudor se relacionó con el sufrimiento que causó la rebelión. Pero bien, ¿qué podemos decir del valor formativo del trabajo? Pero eso lo continuaremos en el próximo video en este mismo canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo video. Estará muy emocionante. Sabremos el desenlace de lo que es esta gran ley esencial del éxito para todos nosotros. Cuídate mucho, Dios te bendiga, nos vemos a la próxima. Bye bye.